amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Saldaña y yo les voy a presentar un proyecto en el que llevamos bastante tiempo realizando un compañero mío llamado Steven Moposita y mi persona Steven Saldaña. Bueno, les voy a presentar primeramente el diagrama de clases para que se den una idea de cómo está estructurado nuestro proyecto. La idea del proyecto es realizar un grafo, introducirlo en una aplicación y poder realizar los algoritmos de BFS y DFS. Como podrán ver aquí, tenemos una clase grafo en la cual pues está conectado con dos clases, que sería la clase arista y la clase nodo. De la misma forma, esta clase grafo hereda dos clases, que sería grafo dirigido y grafo no dirigido. Como todos sabemos, existen estos dos tipos de grafos, bidireccionales y unidireccionales. Aquí tenemos los métodos, los atributos, todo lo que constituye en cada clase. También aquí tenemos las clases BFS y DFS, en la que nosotros vamos a construir o vamos a generar un árbol BFS, vamos a hallar una ruta más corta y vamos a obtener el recorrido que hace, tanto para el algoritmo BFS como el DFS. También vamos a tener un main que va a tener una variedad de funciones en las que vamos a poder editar los grafos, quitar nodos, añadir aristas, eliminar aristas, etc. De la misma forma tenemos una clase menú en la que va a heredar dos, un menú con grafo, un menú sin grafo. El menú con grafo pues, va a permitir editar los grafos y el menú sin grafo va a permitir acceder a las diferentes funcionalidades que tiene este. Más acá abajo podemos ver un pequeño diagrama de archivos que está dirigido personalmente a las personas que no tienen tanta idea de lo que sería programación. Es un concepto muy básico en la que pueden ver las clases y qué métodos o qué subclases están constituidos. Aquí tenemos la clase arista, clase BFS, básicamente es un resumen de lo que tenemos aquí arriba, pero de forma más simple acá abajo. ¿Okay? A continuación también les voy a mostrar el árbol crítico que tenemos de nuestro menú, en el que podemos constatar las funcionalidades que tiene, como crear grafo, seleccionar grafo, editar grafo. Dentro de estos vamos a tener las opciones, como yo dije anteriormente, de eliminar grafo, obtener nodos, etc. A continuación les voy a mostrar cómo puede funcionar nuestra aplicación. Bien amigos, ahora les voy a explicar cómo funciona la aplicación. De entrada tenemos un pequeño menú con un título que sería Proyecto EDA 2, en el que tiene tres opciones: salir, grafos y algoritmos. En la opción número 1 vamos a crear un grafo y en la opción 2 vamos a aplicar los algoritmos BFS y DFS. Primero les voy a enseñar cómo crear un grafo. Vamos a pulsar la opción número 1 y aquí nos va a desplegar otro pequeño menú en el que dice crear grafo, selecciona grafo y existente. Vamos a crear un grafo, opción número 1. Vamos a escribir un nombre del grafo que le queramos poner, por ejemplo, grafito. Y vamos a poner si es dirigido o no. En este caso vamos a poner que sí. Entonces colocamos la S y aquí se va a desplegar otro menú en el que vamos a tener las opciones que podamos querer poner en nuestro grafo. Por ejemplo, añadir nodo, añadir arista, eliminar nodo, eliminar arista, etc. Entonces, ¿qué les parece si añadimos tres nodos? Pues vamos a poner la opción 2. El identificador es muy importante porque al momento de añadir una arista nos va a pedir, pues vamos colocando desde el 0. El identificador 0 y vamos a poner el contenido que sería el nombre del nodo, que también va a ser 0. Vamos nuevamente a colocar el 2. Vamos a poner el identificador 1 y el nombre 1. Esperamos un poquito. Y vamos a colocar nuevamente el 2, escribir el identificador 2 y el contenido del nodo 2. Una vez que ya está creado esto, vamos a poner 0, que sería atrás y crear. Y vamos a poner seleccionar grafo existente. Entonces aquí vamos a tener el grafo grafito, vamos a poner 0. Y vamos a poner aquí, tenemos otro menú más en el que podemos hacer algunas cosas. Vamos a poner mostrar grafo completo, opción número 1. Como podemos ver aquí, ya está creado nuestro grafo. No tiene vecinos por el momento, no tiene conexiones con aristas, pero ustedes si quieren pueden manipular, pueden crear, pueden eliminar, pueden jugar un poquito con la interfaz de esto. Por el momento yo voy a utilizar un grafo que ya creé para poder realizar los algoritmos BFS y DFS. Entonces,
Voy a colocar en la opción número 2 y aquí voy a seleccionar el grafo que yo tengo, que es el grafo número 1, y empecemos poniéndole el algoritmo BFS. Colocar el número 1 y aquí tenemos tres opciones. Podemos mostrar el recorrido, mostrar la ruta más corta y generar el árbol BFS. Entonces, ¿qué les parece si les muestro el grafo y mostrar el recorrido? Como pueden ver, este es el grafo que yo creé. Tiene 6 nodos, en el cual el nodo 0 está conectado con el 1 y con el 2. El nodo 1 tiene con conexión el 2 del 4, el nodo 2 con 3 y 5, el nodo 3 no tiene vecinos, el nodo 4 está conectado con el 5 y el nodo 5 no tiene. Vamos a poner desde donde queramos que empiece realizar el algoritmo, desde el 0, y aquí podemos ver el recorrido BFS 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 0, 1, 2, 4, 3, 5. Ese sería el recorrido BFS. Ahora vamos a mostrar la ruta más corta. Colocamos la opción número 2 y nuevamente el ID de inicio. Y aquí nos va a pedir un ID de destino. Quiere que desde donde empiece hasta donde acabe. Entonces vamos a poner el nodo 5. Y aquí podemos ver que la ruta más corta es de 0, 2 y 5. En el informe está redactado y está dibujado el grafo, así que podemos constatar ahí. Vamos a generar el árbol BFS y nodo raíz que sigue al 0, y aquí podemos ver el árbol BFS que está creado. Aquí nos da la opción de guardar o no el árbol. En este caso le vamos a poner que no. Ahora vamos a mostrar todo lo que sería DFS. Ok, colocamos la opción número 2. Y lo mismo, tiene las mismas funciones, a excepción del 2, que es distinta, porque en este caso no es la ruta más corta, sino solo la ruta. Entonces, voy a poner la opción número 1 y podemos ver, nos pide igual un nodo de inicio. Y aquí vemos el recorrido de FS, que sería 0, 1, 2, 3, 5, 4, del nodo que nosotros tenemos. Perdón, del grafo que tenemos. Ahora vamos a mostrar la ruta más corta, perdón, la ruta de FS. Y aquí, como podemos ver, ponemos un nodo de inicio, un nodo de destino, que sería el 5, y aquí podemos ver la ruta que va a tener todo el algoritmo, ¿no? 0, 1, 2 y 5. Finalmente vamos a ver generar el árbol DFS, opción número 3, nodo raíz que sería el 0, el primer nodo, y aquí podemos ver el árbol que tenemos. Como pueden ver, el programa tiene varias funcionalidades. Nosotros tenemos o queremos cambiar el grafo. Nosotros podemos realizar los respectivos cambios. Ya les voy a indicar ahora mismo. Ponemos atrás nuevamente, 1, seleccionar un grafo existente, el que yo tengo, que en este caso sería el 2, el grafo 1, y aquí pondría mostrar el grafo completo. Aquí tenemos el grafo. ¿Qué pasa si añadimos un nodo? Vamos a poner opción 2, que sería editar grafo, y aquí añadamos un nodo. Sí, okay. Pongamos número 1, añadir nodo, escribir el identificador, pongamos el nodo 6, identificador 6, y contenido, que sería el número 6. Ahora vamos a añadir una arista, sería 2. Vamos a escribir ID del primer nodo, en este caso desde el origen, desde donde va a partir, que podría ser el 6, identificador el que acabamos de crear, y del segundo nodo hacia dónde va a ir. Podemos poner que llegue al nodo 5, y ahora vamos a poner atrás y vamos a mostrar el grafo completo. Y como podemos ver aquí, tenemos el nodo 6 creado, que anteriormente no teníamos, y tenemos conectado con el nodo número 5. Así podemos crear los grafos que queramos y finalmente aplicar los algoritmos. Esto sería la funcionalidad y los diagramas de clases. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre el código implementado en este trabajo. Para empezar tenemos el módulo main. Entonces en ese módulo es el que se ejecuta primero. Entonces, como podemos ver al final, en esta función es donde se ejecuta la función main. Y esta función main podemos ver que está ubicada acá.
en la línea 213. Entonces, ¿qué tiene esta función main? Bueno, primero tiene declarados unos menús, que son los menús que vamos a imprimir en la consola. Entonces podemos ver que, bueno, se ha creado una clase menú, que justamente está aquí dentro de la carpeta de modelos. Y esta clase menú, en esta solo únicamente ingresamos las opciones y esto ya nos gestiona las cuestiones de impresión y esas cosas. Entonces, bueno, podemos ver también en menú principal que empieza a correrse, ¿no? Empieza a correrse ya el menú. También tengo que mencionarles que hay una función para limpiar la consola, que tenga un poco de presentación el programa. Y bueno, aquí tenemos la impresión del menú. Se pide la opción justo para ese menú, que es el menú principal, el primer menú que se muestra. Y bueno, ahí tenemos unos condicionales anidados que hacen que se vayan ejecutando los menús. Entonces, bueno, todo eso ya está especificado en el diagrama de menús mostrado anteriormente por mi compañero. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos en este programa implementado archivos. Es decir, los grafos que vayamos escribiendo podemos guardarlo en archivos y para luego, al momento de ingresar en la consola, como ya se mostró, podemos recuperar esos archivos. Entonces, ¿dónde se va a guardar esto? Se va a guardar en datos grafos. Como podemos ver, aquí están algunos grafos que hemos creado. Entonces, aquí como pueden ver, se guarda en la extensión .json. Entonces, eso. Aquí también tenemos una carpeta CSV. Y entonces, esto también se puede hacer dentro del programa de consola. Se puede exportar archivos CSV. Entonces, como podemos ver aquí, yo ya he exportado digamos aquí en ejemplo, un grafo que se llama grafo dirigido 1. ¿Qué me exporta? Me exporta datos CSV de los nodos y de las aristas. Estos yo los puedo traer, los puedo llevar a la aplicación de Gephi y primero importo los nodos desde Gephi y luego importo las aristas desde Gephi. Eso hace que pueda exportar los grafos que creo en esa aplicación hacia Gephi. Bueno, con respecto a las clases, en las clases lo más importante es arista, nodo y grafo. Empezamos primero por nodo. Nodo, como pueden ver aquí en este resumen, tenemos la clase init, que es sencillamente solo para iniciar las variables de los atributos de la clase nodo, que sería contenido, tiene un identificador. ¿Para qué se crea el identificador? Para que existan más de un nodo que sean diferentes pero que tengan el mismo contenido. Entonces, ahí está la utilidad del identificador y tiene vecinos. Y bueno, y tiene los métodos que tendría un nodo, que es agregar vecino, eliminar vecino, obtener información de ese nodo. Entonces, bueno, ahora vamos a revisar aristas. En aristas igualmente, bueno, aristas es muy básico. Tenemos únicamente el nodo de inicio, el nodo final. Bueno, le he puesto A y B porque arista en sí no es ni dirigida ni no dirigida. En sí eso se declara en el grafo. Entonces, bueno, puede ser cualquiera dirigida y no dirigida. Entonces, ahí está, y también tiene un identificador. Estos métodos de aquí han sido únicamente para impresión por consola y otro funcionamiento interno. Ahora podemos ver grafo. En el módulo grafo.py tenemos tres clases. La clase grafo dirigido y grafo no dirigido. Como pueden ver, la clase grafo es una clase abstracta. ¿Por qué? Porque hereda de ABC. ABC es una clase, se utiliza para declarar clases abstractas. ¿Y quién hereda de la clase grafo? De la clase grafo hereda grafo dirigido y grafo no dirigido. Entonces, ahí tendríamos los métodos que podemos ver en consola de los grafos, ¿no? Que es buscar arista, obtener padres. Digamos, obtener padres del nodo es para grafo dirigido. Esto no puede existir en grafo no dirigido. En grafo no dirigido únicamente habrían vecinos. Entonces, bueno, eso es algo específicamente para grafo dirigido. Como pueden ver, es un método estático. Recibe un grafo y recibe un nodo. Bueno, aquí podemos encontrar los nodos. Esto pueden descargar desde Git. Ahí está el enlace de Git, entonces pueden descargar y revisarlo si así lo desean. Bueno, también tenemos los módulos BFS y DFS, que ya se explicaron cómo en la consola qué es lo que hacen, y solo tienen estos tres métodos. Para BFS tenemos obtener recurrir en orden, encontrar la ruta más corta y generar árbol BFS. Y para DFS tenemos casi lo mismo.
tenemos obtener recorrido en orden, pero recorrido utilizando DFS, ya no BFS, es decir, ya no la búsqueda en anchura, sino la búsqueda en profundidad. Y ahora tenemos en contrarruta, ya no es la ruta más corta, sino es una ruta que existe en el recorrido DFS. Y también tenemos una opción para generar un árbol DFS. Y bueno, eso es lo más importante. En el módulo fuentes no tenemos mucho, es únicamente para la impresión por consola, porque como pudieron ver, la impresión por consola de los títulos es un poco diferente. Entonces, bueno, aquí también lo importante es que en fuentes utilizamos una librería que se llama Art, y esto nos ayuda a hacer esas impresiones, ¿no? Y también tenemos, por último, el módulo menú. El módulo menú tiene la clase menú, como pueden ver, y la clase menú es abstracta. De esa clase menú hemos utilizado dos clases específicamente, que es menú sin grafo y menú con grafo. Como pudieron ver en los menús, hay menús que imprimen, que utilizan grafos, como los últimos menús del diagrama de menús, los últimos de la rama, y los primeros que no utilizan menús, porque únicamente son para escoger las opciones de grafos y algoritmos. Eso no utiliza menús. Entonces, esto es únicamente todo lo que tenemos en el código. Muchas gracias.